Hola, espero que estés muy bien y el día de hoy te traigo un tema que es el proceso de sanación. Ya anteriormente te había hablado que era sanar y la diferencia que es contra la cura de una enfermedad, por ejemplo, pero el proceso de sanación abarca más información. Y el día de hoy quiero compartírtela. Bueno, vamos a empezar. Conforme a lo que último que vimos, sanación era tomar conciencia de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, de lo que estamos pasando, de qué información nos está llegando y cómo la procesamos y entendamos el para qué se nos está haciendo evidente. Contra cura, que era, por ejemplo, llegar a ese proceso si fuera una enfermedad en la cual vamos a tener el proceso de dejar los síntomas y que ya nos esté manifestando en nuestro cuerpo. Digamos que cuando existe la cura es como la última fase de la enfermedad de dar el alivio. Pero para esto ya habíamos tocado el tema que la enfermedad es como una alerta, como esa vocecita de, hey, ojo, aquí está pasando algo. Es una forma en que nuestro cuerpo nos está avisando de que tenemos que voltearnos a ver y atender ciertas cosas de nosotros, ya sea que vayamos con un médico, con un terapeuta o que tomemos alguna, pues no medicación, pero alguna tipo de alternativa holística, dependiendo de la forma en que nosotros lo queramos abordar, pero es una alerta de ojo, tienes que voltearte a ver. En sí es eso la enfermedad. Nos ayuda a gestionar ciertas emociones y ciertas situaciones que a veces nosotros no nos damos cuenta de una situación que vivimos, que a lo mejor fue mucho el choque, la estamos viviendo en soledad, que a lo mejor no pudimos expresar con palabras ese sentimiento, esa emoción que estábamos viviendo en su momento y se generó un proceso en el que el cuerpo físico dijo, yo te ayudo a gestionar este proceso, yo te ayudo a gestionar esta emoción, yo te ayudo a gestionar esta situación y a través de la enfermedad fue que lo empezó a gestionar, empezó a hacer su proceso de rehabilitación, ¿va? Pero cuando no estamos conscientes, pues a veces nos toma por sorpresa. Ahora, la sanación no solo se abarca a las enfermedades, sino también se abarca a situaciones en las mejor que no sabemos por qué nuestra economía se siente como estancada, que no avanzamos, o el propósito de estar en un trabajo que, digamos, desafía todo el entorno para que yo siga ahí. Desafía a mi forma de ser, desafía a mi contexto, pero aún así que lo tengo que transitar, ¿no? Y que a veces es muy impactante el vivir esa situación. Otro proceso de sanación sería, por ejemplo, cuando tienes un duelo abierto que no lo has podido cerrar, que a lo mejor sientes todavía esa conexión con esa experiencia de pérdida de alguien, o sea física, que perdiste a algún ser cercano, o sea emocional o abstracta, que estás haciendo una transición, que estás saliendo de vivir en un país y te vas a vivir a otro, o que estás cambiando donde vives, o estás pasando una etapa de niñez a la adolescencia, que todavía no te sientes tan seguro de si vas a seguir con tus mismas creencias, o estás pasando de la adolescencia a la adultez, donde ya empiezas a tener más responsabilidades, ¿no? Y eso a veces aterra, nos da miedo porque pues no es como sencillo, no hay un manual que puedas leer y decir, a partir de tal fecha ya empiezas con estas actividades y de a poquito, sino que es a veces muy impactante y las empiezas a realizar a través de una situación que ni siquiera estabas preparado para experimentar. A lo mejor la enfermedad de alguno de tus padres, partida, o que se ve una situación en la que sí o sí tengas que empezar a apoyar económicamente en tu casa, porque con el recurso que hay ahorita ya no es factible, ¿no? El que se dé. Entonces, para estos casos, bueno, es importante el poder ver el trasfondo de para qué estoy viviendo eso, qué es lo que me trae la realidad, y por eso a lo mejor puedes a una terapia o puedes ir a consulta o puedes empezar a buscar las maneras de resolverlo, pedir ayuda y todo eso está bien porque vas a llegar a un proceso de toma de conciencia. Después de que tomes la conciencia de para qué se está presentando eso, viene un proceso para que se dé la sanación. No nada más es de tener claro el para qué lo estás viviendo, sino también el poder decidir cómo lo vas a experimentar, cómo lo vas a transicionar. Y aquí es importante donde se abre este proceso de
apertura a la sanación, donde a lo mejor en un principio estabas en un paso que se llama negación, en la cual ni siquiera estabas tan predispuesto a saber de que tenías una situación que tienes que abordar, que investigar, que pedir ayuda, que estás viviendo y tú a lo mejor no la tenías reconocida. Y de repente alguien te dijo, oye, ¿no se te hace como que ya es demasiado el estrés que vives ahí? ¿No se te hace como que es demasiada la queja que tienes sobre esta situación? ¿Por qué no vas a una terapia o por qué no vas con el doctor o por qué no haces esta dieta? O sea, que venga una sugerencia, ¿no? Y al principio vas a decir, no, pero pues si yo no tengo nada, todos están mal menos yo, el mundo está en contra mía, este, son los demás los que deben de cambiar, yo no tengo que hacer ningún cambio, o en mí no está, esto es demasiado grande que no queda en mí, y otros tendrían que ver por mí, ¿no? Entonces, esa parte de negación, todos la vivimos. ¿Por qué? Porque a nadie nos gusta aceptar que somos vulnerables. A nadie nos gusta ponernos en esa posición porque en el contexto social, si tú te referencias como vulnerable, estás propenso a que te ataquen. Estás propenso a que el más fuerte se coma al débil, ¿no? O que lleguen a imponerse sobre ti. Entonces, mientras no lo reconozcas, de alguna manera estás como seguro, estás protegido. Entonces, tendemos a rechazar esa idea. Y luego también podemos pensar que el momento que aceptamos que tenemos una situación, se nos caen todas las defensas y entonces sí la situación va a poder con nuestra vida, va a quitarnos nuestra vida, va a quitarnos nuestros pensamientos, no nos va a permitir hacer cosas, ya no vamos a poder interactuar de la manera que interactuábamos antes y entonces es esa resistencia de, ¿sabes qué? Mejor, más vale mal conocido que no por conocer. Esa famosa frase. Ya sé cómo se siente vivir esta situación que me restringe, ya sé cómo se siente evadir el no aceptar estas emociones, ya sé cómo es vivir con esta cantidad de estrés, con esta cantidad de ansiedad, con ese duelo que no quiero terminar de cerrar porque siento que si lo cierro, pierdo el derecho a lo mejor de seguir recordando a la persona o ya no la voy a recordar o la voy a olvidar, ¿no? Que a veces nos podemos situar en esa posición o ya no voy a tener el derecho de ser víctima, ya no me voy a poder quejar al momento que acepte la situación. Bueno, estamos en la fase de negación. Después puede ser que entremos en la fase de curiosidad, de, bueno, está bien, tal vez sí tenga eso que me dicen, o tal vez sí sea eso que me está llegando la información, o tal vez sí tenga que pedir ayuda. Pero, ¿qué implica el hacerlo? Entonces nos empieza esa curiosidad de saber y empezar a investigar, bueno, si me voy a tratar, ¿con quién sería el adecuado? ¿Y por qué sería el adecuado? Ok, y si me voy a hacer este duelo, ¿cómo sería la mejor forma? Entonces, ese proceso de querer investigar, aún no lo haces, simplemente estás investigando, es parte del inicio de la aceptación. Es cómo me puedo ver a mí en la mejor posición si atravieso este camino, si me doy la oportunidad de dar ese paso, si realmente admito que sí estoy en esa situación y necesito ayuda. Recoges toda la información del exterior, la analizas, empiezas a tomar tu decisión de, está bien, trataré de tratarme con este medio, buscaré a este médico, lo intentaré. En el momento que haces la primera acción de agendar esa cita, de tomar la decisión de hacer esa práctica, de irte por tal camino, ahí es cuando se viene la aceptación. Y eso es una parte fundamental de la sanación, porque estás llevando a la acción lo que venías percibiendo de alrededor. Ya estás tomando la iniciativa y bueno, vas a tu terapia, te presentan un panorama, te presentan opciones, pero tal vez decidas no quedarte con solo esa primera referencia. Tal vez tienes la base y te vas a buscar otras referencias. El buscar otras referencias es también ver la manera de resolver y de empezar a adaptar esa sanación. Y es parte del proceso, es parte de ver
de lo que estoy recibiendo, que sí me funciona, que sí hace clic con mis ideas, que sí hace clic y sentido para mí, para avanzar, que no, a lo mejor no es lo que hace clic para el resto, pero al menos yo me estoy haciendo responsable de mí, de mis actos, de mi sentir y de cómo quiero yo abordarlo. Y eso es lo más válido y bonito de la sanación. Es algo que te da 100% una estabilidad, que te entrega el control a ti de ciertas actividades, pero sobre todo de cómo lo quieres vivir. La función de la sanación es eso, abrirte ese campo de posibilidades y que tú puedas elegir de dónde estás hacia dónde quieres llegar. Y tú vayas eligiendo cada vez cuál es la siguiente herramienta. A lo mejor puede empezar con una serie de terapias o un tratamiento, pero también puede ser con una actividad física o hacer un nuevo aprendizaje, una nueva actividad, a lo mejor hacer un duelo simbólico, a lo mejor hacer una carta escrita y pasar todos tus sentimientos, pintar un cuadro que represente aquello que sientes, aquello que más te duele, y que lo puedas sacar. El chiste es hacer algo con eso, algo que te permita a ti expresarte. Y cuando lo pasas a esa expresión, ya entonces es como que ya estás abordando el tema, te haces responsable de ti y no importa cuál sea la actividad que tú decidas, siempre y cuando sea en el mayor beneficio para ti y los que te rodeen. ¿Cómo sabrás eso? Solo pide guía. Pide guía cuando no estés tan seguro y haz caso a tu intuición. Oye, de todas las opciones que me parecen, yo creo que a lo mejor ir a una sesión con los caballos para hacer una equinoterapia me va a ayudar. Me ayudaría a conectar con la naturaleza. O me voy a un viaje y conecto con el camino que voy arribando. Me dispongo a sentir, a disfrutar el presente, a dejar atrás todos esos pensamientos que a veces me roban de estar en el presente, que me jalan a un pasado que a lo mejor no me gusta o que me tienen en constante movimiento y inseguridad por lo que se venga, ¿no? A veces nos llenamos de mucha información, pero en nosotros depende hacia dónde vamos a voltear, depende cómo dejamos entrar esa información. Recuerden que nosotros también somos una persona que tiene filtros. O lo dejas caer todo y te desbordas o lo vas filtrando poco a poco. Tú decides, tú tienes esa capacidad. Y también recuerda, no hay un camino ni bueno ni malo. Hay caminos y todos te van a llevar a un punto. El chiste es cuántos significan un riesgo más del que estás dispuesto a decidir a vivir en ese momento. Yo creo que ahí es donde entra la balanza de cómo lo lleves. Si ese riesgo o ese movimiento te sientes tú con la capacidad de vivirlo o si sientes que es muy grande, empezarlo a abrir más, empezarlo a bajar más, empezarlo a moverlo en pequeñas actividades para que entonces sí sea realista. A lo mejor inicias un proceso en el cual tienes un objetivo y tienes ciertas actividades, pero en el trayecto puedes cambiar de objetivo. Es válido hacer una corrección, es válido dejar y soltar algo que funciona en su momento y incorporar algo nuevo que va a funcionar más en beneficio tuyo. Y todo este proceso es el de la sanación. La sanación abarca desde tomar conciencia, pero el decidir, mira, me voy a atrever a abordarlo y me voy a atrever a hacer acciones para poderlas cerrar y me voy a atrever a vivir nuevas experiencias. Entonces, conforme vayas llevando esas acciones y esas experiencias, tal vez te toque aprender a desaprender lo que vivías antes. Tal vez te toque a dejar ideas que ya no son tan factibles para lo que estás buscando ahorita, a quitar conceptos que no son los que necesitas para abordar lo nuevo que se viene. Entonces entras en ese ciclo, desaprendo, aprendo, desaprendo, aprendo, desaprendo, aprendo. ¿Por qué? Porque así somos los seres humanos. Todo el tiempo nos estamos referenciando, pero tenemos que estar muy atentos hacia dónde nos referenciamos. En nuestra etapa de la niñez nos referenciamos con nuestros mayores porque nos están enseñando a cómo vivir en este plano, ¿no? En este planeta llamado Tierra. Es bueno, entramos en la etapa de adolescencia
Y entonces empiezas a cuestionarte, ¿realmente esos castigos son necesarios? ¿Realmente esa limitación es necesaria? Oye, ¿sabes que yo tengo otra opinión? Y te atreves a dársela a tus padres, ¿no? Y te empiezas a referenciar, entonces empiezas a hacer negociaciones de, oye, ¿sabes qué? Pues a lo mejor sí, me equivoqué y entiendo que el castigo o la reprimenda sea esta, pero ¿qué te parece si la podemos hacer de esta forma? En la cual no me sienta tan amenazado y tan restringido en mi pensar, sino que le podemos dar una vuelta y que la podamos aprovechar. Está bien, tú quieres que aprenda tu estilo, pero creo que lo puede aprender de esta otra forma. ¿Me lo puedes enseñar? ¿Me puedes explicar así para que yo pueda entenderlo? Y te abren más oportunidades. Y cuando ya entras en adulto, ok, tienes ciertas responsabilidades, pero de ti depende si las asumes o no. No porque no las asumas en ese proceso o en este momento significa que no vayan a aplicar para ti. Es como la ley. En algún momento va a llegar a aplicar en ti. Y no porque no la conozcas significa que no tenga efecto en tu vida. Simplemente que si tú la abordas cuando es necesario, cuando se te está presentando, cuando está llegando a ti, a lo mejor va a ser menos retador, menos reactivo el poder adaptarlo a tu contexto y va a ser menor el impacto porque te vas a atrever a entrar a ese proceso. Yo recuerdo bien que cuando trabajaba llegó como una fusión en la cual entraban compañeros nuevos a la dinámica que teníamos y se dividieron la forma de abordarlo. Hubo los que tuvieron rechazo por sentir que los nuevos les quitaban su área de oportunidad, su área de desarrollo, les estaban robando el trabajo. Y hubo quienes dijeron, no, no, yo aquí no me voy a meter y háganle como ustedes quieran. Y hubo quienes dijeron, ¿sabes qué? Sí, sí, me late enseñarte porque así yo reduzco esta actividad, te la puedo dejar y me puedo enfocar en otras. Todos entraron en la misma fase de adoptarlos en la misma etapa. Y iba a suceder porque iba a suceder esa transición, pero dependió de cada uno cómo la quiso vivir. Del que se negó rotundamente, del que se puso en contra y dijo, no, aquí no, no me parece, y de los que dijeron, va, me aviento el reto, porque sé que va a ser fructífero después, porque sé que a pesar de que yo me ponga y entre más me tarda entrar en esa convivencia para hacer esa transición, más doloroso va a ser. Y se vio el resultado. Los que se atrevieron a hacer ese conjugamiento y hacer esos intercambios avanzaron más rápido y empezó a ser más productivo, digamos, laboralmente. Pero la convivencia no fue tanta fricción, sino que fue más rápida. Los que se opusieron y levantaron la voz y dijeron, no, aquí no, de todas maneras tuvieron que convivir. Y fue un poquito más rasposa la comunicación. Después se dieron cuenta del valor que incluía el dejarse acompañar, el pasar esas actividades a otros y ellos tener otro enfoque y entonces lo adoptaron. Tardaron, pero al final lo adoptaron porque hacia allá iba el proceso. Y los que dijeron no y no quiero hacer nada fueron los que más sufrieron porque de todas maneras llegó el cambio, porque de todas maneras lo tuvieron que hacer, lo hicieron de malas, enojados, y al final de cuentas tuvieron que adaptarse porque era lo que marcaba el cambio. No iban a poder ellos detenerlo porque era donde iba el crecimiento. Entonces imagínate, si eso lo vemos a un nivel de empresa, de una organización, ahora verlo a nosotros. Es el mismo proceso que nos pasa cuando estamos creciendo en las diferentes etapas de la vida. Habrá momentos en los que choquemos mucho con lo que nos digan nuestros padres, habrá momentos en los que choquemos con lo que nos diga la sociedad, habrá momentos que choquemos con lo que llevamos con nuestra pareja, pero esos choques, si logramos abrir nuestra perspectiva y decir, ¿qué es lo que trae de trasfondo? ¿Qué se refiere? ¿Es algo mío? ¿Es algo de ellos? ¿Es algo que puedo abordar o es algo que no me corresponde, que le toca a esa persona y pongo un límite? Ahí es donde radica el valor y el tesoro que vas a agarrar de cada situación, de cada proceso. Y bueno, sin dejar de lado la lógica, pues tenemos que enfermedad suma 76,
donde es el potencial original, moviéndose a través de ella. La cura es 45, que nos habla de la lógica del diseño. ¿Cuál es la lógica de ese diseño de enfermedad? ¿Por qué o para qué? Más bien que por qué, para qué se está presentando en mi vida. ¿Cuáles son los beneficios que me está trayendo? Que al pensar en beneficios dirías, no, la estoy pasando mal. Bueno, pero a lo mejor esa enfermedad me dio el descanso que no me estaba dando, me dio ese tiempo de reposo que no me estaba dando yo, que tuvo que ser contundente porque llevaba meses pidiéndomelo y yo no le hacía caso a mi cuerpo. ¿Qué es lo que me está trayendo? Ah, me trajo a lo mejor dejarme apapachar por mis seres queridos, el aprender a pedir ayuda, el enfocarme en esta situación de mi vida que no le estaba haciendo caso. ¿Sabes? Y el proceso de sanación. El proceso de sanación suma en total 183, el cual nos dice que es el movimiento de la percepción o la percepción del ser en movimiento. ¿A qué nos va a llevar eso de sanar? A vernos con otros ojos, unos ojos que si logramos hacerlo en punto cero, sin juicio, sin decir si es bueno o malo, nos va a dar muchas alternativas y nosotros podamos elegir alguna. Eso no significa que cuando tomas ese proceso de sanación sea la cura a una enfermedad, sino que te va a ayudar a transitar esa enfermedad de otra forma. Si de alguna manera con los cambios que estoy realizando, la enfermedad dice, ya, se escuchó, ya puedo dejar de manifestarme, ya es momento de enfocarme en otra cosa y cede, ya ganaste, ya ganaste. Si no cede, pero la vas a vivir de otra forma, la vas a transitar de una manera más amorosa hacia contigo, hacia decir, sí, tengo esta situación, sí, pero yo elijo vivirla de esta manera, la elijo vivir sin tanto miedo, la elijo vivir a lo mejor pidiendo ayuda que antes no me permitía pedir ayuda, la elijo vivir desde una perspectiva más rápida, me permito experimentar a lo mejor esos tiempos de descanso que me está presentando esta situación. Entonces, a eso se refiere el proceso de sanación. Y bueno, esta sería la información para esta semana. Recuerda que si tienes alguna duda de lo que te trae la realidad, me puedes contactar. Estoy como Miriam Catalina en Facebook y YouTube y como Miriam Catalina 157 en TikTok y en Instagram. Y bueno, también te quiero invitar a la sesión que tendré el día domingo a las 7 de la noche en México, a las 8 de la noche en Estados Unidos, con nuestra querida Claudia Briceño para hablar sobre duelos y cierre de ciclos. Esta será una sesión en vivo en Facebook. Déjenles digo cómo se llama el canal para que puedan accesar. Ya lo puse en mis redes sociales. Se llama De Corazón y ahí les dejé la liga para que puedan ingresar. Lo más importante es que se abran a escuchar la información. Y creo que si tú estás escuchando esto es por resonancia y entonces es más fácil para ti, ¿no? Llegar a ese proceso. Pero si no es para ti, pero quisieras recomendárselo a alguien, pues te agradecería, ¿no? Que le pasaras como la información y entonces ya estuvieran pues en contacto para que pueda acceder a ella y pues ver si le funciona, ¿no? A ver si le hace sentido, si conecta, si quisiera más información. Y bueno, el grupo se llama Conecta con tu Corazón en Facebook, entonces ahí las vamos a estar esperando este 19 de marzo. Recuerden a las 7 de la noche en México y a las 8 de la noche en Estados Unidos. Y otra cosa que te quería decir, me puedes mandar mensajitos si necesitas alguna asesoría. También vemos la parte de duelos como tanatóloga o la parte de alguna información rápida como terapeuta de sanación cuántica integral. Y bueno, vamos al mensaje de los seres asistenciales. Vamos a ver qué nos quieren invitar el día de hoy. Hagan su preguntita. Tengan en cuenta que a todos nos sirve la información que nos dan. A veces podemos pensar que no hace sentido
las cartas, pero con el transcurso de la semana se pueden hacer constantes. Y bueno, la primera es emprende el vuelo y en esta nos dice, sí, es momento de ver otras opciones, ya pasó la transición, ahora es temporada de acción, realiza viajes que abran tus sentidos y tu percepción, ten mayor contacto con la naturaleza, lo que hablábamos en el live, ¿no? Permitirnos nuevas opciones. Y misión de vida, es momento de confiar en que estás en el camino correcto, lo que estás viviendo te da mucha información sobre tu misión de vida, enfócate en servir y tu misión te servirá a ti y entrega tus miedos sobre el futuro para no retrasar tu camino. Esa resistencia que tienes de vivir es normal. Todos la vivimos porque nos cuesta salir de nuestra zona de confort. Tenemos miedo a soltar porque pensamos que vamos a perder. Lo que se nos olvida a veces es que soltando hacemos ese espacio para que lleguen nuevas cosas. Si no me atrevo a soltar, mis manos están llenas. ¿Cómo puedo recibir algo nuevo si no suelto? ¿Te atreves a soltar? Bueno, nos vemos en otro video. Bye bye.